bienvenidos a una nueva edición de entrevistas en cuarentena. Una cuarentena que no acaba, porque hoy, como todos ya deben saber, Martín Vizcarra anunció que va hasta el 24 de mayo. Como saben, también algunas actividades económicas van a comenzar a reactivarse gradualmente a partir del 11 de mayo. Y por el espacio de 4 meses, cada mes van a ir incrementándose en número y en rubro, digamos, hasta alcanzar, según sus primeras estimaciones, hacia el mes de agosto, a un 90% de la economía tal como operaba antes de la emergencia. Pero hay algunos anuncios que dan a entender que en realidad estos plazos pueden extenderse. Y como ya lo dijo desde un inicio Martín Vizcarra, cuando aún tenía más esperanzas en el aplanamiento de la curva, se normalizaría las actividades en general el primer trimestre de 2021. Pero ya hay quienes señalan que esto realmente no va a ser así, que podríamos hablar del 2022. Bueno, no hay que, digamos, desanimarse por esto, lo que hay que es adecuarse a las circunstancias. No tenemos otra salida y lo que tenemos que hacer es comenzar a adecuarnos a esta nueva normalidad y sacarle todas las ventajas que sea posible. Otra cosa que anunció es que a partir del siguiente lunes, no de el que viene inmediatamente, sino del siguiente que viene a ser lunes 11, los niños hasta 14 años podrán salir por media hora en un radio no mayor a 500 metros de su domicilio, acompañados de un mayor, lo cual, aunque parezca una noticia menor dentro de todos los problemas que tenemos, para todos los hogares que tienen niños en esa edad es muy importante, porque los efectos psicológicos que este largo encierro ha producido en ellos realmente ya están afectando a las familias. Y eso también nos hace deducir que la normalidad no está tan a la vuelta de la esquina, porque van a implementar también todo un protocolo de seguridad para que los niños, al regresar a casa, no traigan el contagio. Tienen que seguir procedimientos que van a instruir y sensibilizar en esta semana. Entonces, quiere decir que si los niños recién van a comenzar a salir el 11, no es que la cuarentena, como la llamamos, no es técnicamente eso, ¿no? No se va a levantar el 18 de mayo, o sea, o el 24 de mayo, porque estarían solamente una semana o 2 semanas en este ritmo, ¿no? Quiere decir que las restricciones van a ir todavía para el rato. Y eso es por seguridad. Entonces, creo que efectivamente hay que adecuarse a estas circunstancias y aprender a vivir de otra manera. Justamente para hablar de eso, y dado que todos estos días la población arequipeña está quejándose de la falta de transporte público por decisión del Comando Regional, y que las nuevas normas para el transporte público, la separación, la implementación de separadores, ¿no?, ha hecho que los transportistas ya anuncien que realmente tendrían que subir sus costos para poder ser viables, ¿no? Una primera propuesta es de $1.50. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas con un especialista en estos temas de transporte. Se trata de Elvis Cham, ya está con nosotros esta noche. Bienvenido, Elvis, al búho, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Mabel, es un gusto saludarte. Bueno, en estas nuevas circunstancias, sí, es un gusto ver a algunos conocidos y amigos después de tantos días de aislamiento. ¿Cuál es tu primera impresión sobre cómo va a ser la vida después de esto?
vamos a hablar específicamente del transporte, pero en general, ¿qué crees tú que tendremos que cambiar como forma de vida, como filosofía de vida, como hábitos y buenas prácticas a partir de este hito en la historia de la humanidad, ¿no? Porque eso es lo que es el COVID-19. Sí, señalando primero que hay una coyuntura especial que después de estos primeros cuestionamientos que estás planteando deberíamos tratar, lo que es la coyuntura, cómo vamos a desarrollar el transporte en estos días que siguen. Pero sobre tu pregunta del impacto del COVID en la movilidad urbana, va a ser va a ser un parteaguas, ¿no? Va a ser un antes y después, porque definitivamente los planificadores, ahora tenemos ya que no solamente hacer un esfuerzo por escuchar los avances de la academia, en el sentido en que se hablaba de que no era bueno generar modelos de ciudad con excesiva necesidad de transporte, con excesiva necesidad de movilidad urbana, sino era recomendable, que es la norma para este siglo. La norma del siglo pasado fue la de generar grandes sistemas de transportes de alta capacidad, con mucha movilidad, ¿no? Pero que, como hemos visto en el desarrollo mundial, estos han traído, pues, una alta cantidad de consumo de energía en las ciudades, una alta fricción urbana en la movilidad, ¿no? Y sobre todo un pesado impacto en la vida de los ciudadanos, que pierden, pues, en estos grandes sistemas de desplazamiento horas y definitivamente impacta en la calidad de vida del ciudadano. Entonces, y además se ha visto ahora que el COVID ha hecho de que toda esta gran cantidad de inversión que ha demandado en las ciudades que han optado por los grandes sistemas de transporte de alta capacidad, no les ha servido de nada, ¿no? No sirve a los nuevos modelos de producción. Ahora ya se habla mucho del teletrabajo, ¿no? Incluso entiendo que va a ser regulado el teletrabajo incluso dentro del Estado, que era una cosa impensada, ¿no? Para empezar, porque ahorita hay, por ejemplo, este problema con las personas mayores y personas que tienen enfermedades preexistentes, que significa un riesgo para el COVID, que tendrían que, para no perder sus empleos, trabajar desde su casa para el Estado. Entonces, esta forma de ver la nueva forma de mover las ciudades, de desplegar nuestras actividades, nos hacen ver que tenemos que hablar ahora de sistemas de transporte que se basen en la desconcentración de las actividades. Estas son ya ciudades centralizadas, ¿no? Entonces, Arequipa es una de las ciudades que tiene ese grave problema. Está hipercentralizada, casi todo está en el centro, y a partir de ahora, pues, tenemos que empezar a recuperar modelos, por ejemplo, como la movilidad no motorizada, ¿no? Entonces, la bicicleta se va a convertir en uno de los más importantes medios de transporte en el futuro, y para eso hay que redistribuir nuestros presupuestos, hay que restablecer nuestras prioridades. Entiendo, por ejemplo, que a partir de esto va a ser de manera lógica y de manera responsable cancelar el proyecto de tren eléctrico que está planteando la municipalidad. Eso no es un sistema que va a servir a la ciudad. Entonces. Sí, sí. Lo primero es que tienen que cancelar ese proyecto y dejar de gastar recursos del Estado en cosas que no van a servir. Lo segundo es que tienen que orientar grandes esfuerzos, grandes recursos y todo el talento de los arequipeños para empezar a diseñar las nuevas redes para ciclovías de la ciudad. Entonces ya hay proyectos, por ejemplo, con los que se ha trabajado con el gobierno regional, donde se retiraría el ferrocarril de la ciudad y dejaríamos 60 kilómetros de ciclovía en ese lugar donde está actualmente el tren. Además de eso, hay proyectos, por ejemplo, como Integración Vial Norte, que tienen 14 kilómetros de ciclovías, que son las primeras ciclovías diseñadas como ciclovía, no como una pintura de una parte de la vía preexistente, ¿no? Sino como ciclovía especializada, como parte de la infraestructura y como parte de la sección vial. Entonces, el COVID, pues, nos ha traído a la realidad, y también nos obliga, pues, ahora a ser responsables en el uso de nuestra necesidad de desplazamiento.
necesitamos, pues, o sea, enfocar la ciudad de acuerdo a esas nuevas prioridades que necesitamos, pues, para esta ciudad que está creciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, has tocado ya el tema del tren, por ejemplo, y claro, muchos en Arequipa soñábamos, y en Lima, con mayor razón, de que tuviéramos un metro finalmente, que nuestras ciudades se parecieran a las grandes ciudades del mundo, europeas y norteamericanas, con un metro. En realidad, debido a esto, como tú lo estás mencionando, no solo para Arequipa y para un plazo inmediato, probablemente el modelo de ciudad en sí ya tiene que cambiar. Y estas migraciones inversas que se han presentado en Lima como un fenómeno que está haciendo pensar mucho, ensayar mucho a los científicos sociales, quizás se vayan a dar en otros lugares del mundo. En general, el urbanismo, ¿no? Esa disciplina parece que va a tener que cambiar de paradigmas. Sí, ¿Te parece? sí, o sea, sobre todo los modelos de ocupación que tienen en el Perú, ¿no? El Banco Mundial ya había advertido que el Perú era uno de los países que tenía muy alto riesgo de desarrollo por haber concentrado más de la mitad de su población urbana en una sola ciudad. Eso no lo ha hecho ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni Alemania. O sea, eso es un grave síntoma de desarrollo equivocado en el país. Perú, por ejemplo, se ha estado desarrollando de manera errada y equivocada, concentrando todos los recursos en Lima, gastando toda la plata que tiene el país en Lima y no desarrollando ciudades intermedias. También el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto la alerta en que Perú está haciendo un mal desarrollo, una mala ocupación territorial. Este tema incluso se puede ver en los resultados que ha tenido el COVID. Por ejemplo, los caminantes no se han generado en Colombia. ¿Y por qué no se han generado caminantes en Colombia? Porque Colombia ha desarrollado un conjunto de ciudades intermedias potentes, o sea, Medellín, Bogotá, ¿no? Cartagena. Entonces, todas esas son ciudades equivalentes, pero no es el caso del Perú, ¿no? No hay ninguna ciudad que sea equivalente a Lima. Solamente si hablamos en población, para tener una población equivalente a Lima, hay que juntar las 17 ciudades, las 27 ciudades más grandes que le siguen a Lima para recién equiparar a la población de Lima. Eso es grave. O sea, multiplicar por 10 la población total de Arequipa, por ejemplo, 10 veces, sí, o sea, claro, 10 Arequipas. El grave problema es de que este Estado, o sea, y le llamo a este Estado a la suma de estados que hemos tenido por los últimos 5 o hasta 10 décadas, lo que han hecho es desarrollar Lima nada más. Entonces, o sea, el impacto del COVID en el Perú, o sea, que a comparación de Colombia, ¿por qué se puede identificar? Por el modelo de ocupación territorial, por el modelo de desarrollo de ciudades, ¿no? Entonces, nuestro fracaso en el COVID se explica por eso. ¿Por qué? Porque Lima, además de concentrar toda la inversión del Perú, fíjate que mira, en Lima, en los últimos 5 años nada más, se ha concentrado el 50% de la inversión, no solo de ciudades, sino de aduana, ¿no? Ahí podemos mencionar, por ejemplo, entre los más resaltantes, la línea 2 del metro, 6.000 millones de dólares, estamos hablando de 20.000 millones de soles. Los Panamericanos, 5.000 millones de dólares, ¿no? La Ramiro Prealé, la Néstor Gambetta, todas son inversiones que ha hecho el gobierno central. No estamos hablando de las inversiones que hace la municipalidad. Y que no han servido. Y que no sirven y que han generado los caminantes, porque finalmente han sido inversiones que no han logrado una economía real, es una economía ficticia. Lima no produce nada, solo consume lo que el Perú produce. Entonces, lo que se tiene que ver ahora como modelo de ocupación territorial nacional es poner el énfasis en invertir en Lima, sacar la inversión de Lima para invertir en ciudades como Arequipa. Imagínense, solamente le haré una pregunta al gobierno central. ¿Qué hubiera pasado si esos 15.000 millones de soles que han costado los panamericanos se hubieran invertido en Iquitos? ¿Estaría muriendo la gente en Iquitos como muere ahora? Entonces,
no es el hecho porque, o sea, no haya muchos electores, mucha prebenda electoral por ganar grupos para que respalden sus apetitos de llegar al poder, estén solamente invirtiendo en Lima y abandonando ciudades como Piura, como Iquitos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, pues, el resultado de nuestra pésima forma de desarrollo. Y veamos al vecino, o sea, no nos comparemos con Chile porque Chile es otro tipo de cosas, pero comparémonos con Colombia. ¿Cuántos muertos por COVID hay? ¿Cuántos infectados hay? ¿Cuántos hay en Perú? El gravísimo problema, el sufrimiento que está generando este tema de los caminantes, que es una cosa brutal, es inhumano lo que está pasando ahí. Pero eso lo ha generado ¿qué? El modelo que tenemos de ocupación territorial. Entonces, ahora tiene que cambiar todo eso. Entonces, y hay que pedir, hay que decir a todos los congresistas arequipeños que de inmediato pidan a través del Congreso que suspendan todos los gastos de metros en Lima, porque ya están gastando plata para la línea 3 y 4 del metro y además están gastando plata para el tren de cercanías, ¿no? El tren que va desde Lima hasta Ica. O sea, ya basta de que el Perú siga gastando en Lima. Y claro, y digamos, tú dices, hay que traer la plata a ciudades como Arequipa, pero, y digamos, yo diría, dentro de la región Arequipa, no solo Arequipa, sino desarrollemos Islay y desarrollemos Camaná, Carabelí, o sea, Claro. nuevas pequeñas centralidades que ayuden, porque como bien lo has dicho tú, en situaciones como esta pandemia u otras cosas que pudieran venir en el futuro, o sea, ¿qué posibilidad habría de defenderse con una cabeza tan grande, no sé, con un modelo, ¿no? De crecimiento y desarrollo tan desigual, con una cabeza tan enorme y con el resto del Perú tan deprimido? Es decir, realmente creo que tienes mucha razón cuando dices, por eso el COVID golpea más al Perú que, por ejemplo, a países como Colombia solamente, Argentina, ¿no? Chile, claro, pero aunque Chile también es centralizado, pero Por el bueno, no tamaño es de el población único y por el factor, tipo de ¿no? territorio que tiene. Pero tanto Argentina, que como tú lo mencionas, y Colombia son unos buenos ejemplos de países intermedios que han optado por un buen modelo de desarrollo. Sobre todo Colombia. Colombia, o sea, que a pesar de su guerra civil, que a pesar de sus problemas de gobernabilidad, De violencia, sí. inteligentemente ha invertido en las ciudades. Y no estamos hablando de que hay que traer la plata, que le den plata a Arequipa, que hay que traer plata a Arequipa, sino que le devuelvan la plata a Arequipa. O sea, lo que Lo pasa es que que se genera, están claro. gastando, lo que en Arequipa se produce, se está gastando en Lima. O sea, Lima no tiene que darnos nada a nosotros. O sea, lo único que tiene que hacer es dejar de tomar de manera arbitraria y sin justificación alguna. ¿Y para qué? Para estos resultados, ¿no? De estar matando, este modelo está matando a miles de peruanos por esta falta de responsabilidad en la ocupación territorial, ¿no? Y eso va a Muy bien. pasar, eso mismo, al interior de la ciudad, ¿no? La ciudad también tiene que tener esa lógica, tenemos que empezar a hacer de Hablemos que, de Arequipa, sí, justamente, hablemos de Arequipa. Tú has dicho ya que ese tren que estaba planeando Omar Candia, en tu opinión, no va. Explícanos eso un poco más. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el CID, nuestro famoso CID que ya lleva 15 años yendo y viniendo, ¿no es cierto? ¿Tiene eh, sentido ahora? ¿Qué cosa hay que cambiar? ahora, Mabel, aquí hay un tema de la mayor importancia. En los temas de salud que hemos estado viendo frente al problema del COVID, o sea, todavía tenemos gente que piensa por nosotros, ¿no? O sea, porque todavía tenemos, pues, o sea, grupos de especialistas en manejos de pandemia, de infectología, ¿no? De manejo económico que piensan desde Lima, ¿no? Y en Lima tenemos equipos en el MEF, en el Ministerio de Salud, en el Salud, ¿no? Todos ellos que han resuelto el Comandos. problema. Claro, entonces, o sea, imagínate que incluso, o sea, son tan egoístas que primero se han concentrado en resolver esos problemas en Lima y luego, o sea, de manera muy sinvergüenza, yo diría, o sea, en Arequipa no hace nada su gobernador, claro, pues tienes un equipo de gente que tiene la tercera parte del sueldo que tienen los limeños y es un solo equipo. En Lima tienes para una ciudad trabajando al equipo de la municipalidad metropolitana en Lima, al equipo de todos los ministerios, entonces ahí puedes dar hasta 10 equipos, ¿no? Porque el ministro de Agricultura está recorriendo los mercados de Lima, ¿no?
Entonces, el ministro de Transportes está viendo el problema de Lima, ¿no? No está viendo el problema de Arequipa. Entonces, tienes un montón de equipos y encima quien ha resuelto el problema de Lima ha sido Salud, que tiene todos los mejores técnicos del país para resolver un problema. Y luego tiene la desvergüenza de decir, las regiones no resuelven nada, sus gobernadores son incompetentes. Un momentito, pues no, o sea, veamos cómo estamos resolviendo los problemas en cada lado, con cuánto de recursos, con cuánto de equipo técnico, ¿no? Pero sobre eso, o sea, decía que hay una respuesta de Lima sobre el manejo de salud, pero en el manejo de transportes, Mabel, no hay nada que Lima nos pueda trasladar, porque no, los protocolos que se van a desarrollar actualmente, los que se han desarrollado, por ejemplo, para el transporte personal, que van a ir a las minas y todo eso, esos protocolos de transporte son inaplicables para el transporte público. Lo que está haciendo Lima en el estudio, fíjate que Lima también en el transporte tiene lo mismo, ¿no? Tiene, por ejemplo, a Protransporte de Lima, ¿no? Que ha manejado anteriormente. Además tiene la gerencia del Ministerio de la Municipal Metropolitana, tiene el Consejo de Transportes, ¿no? La unidad autónoma de transportes que tiene para Lima y Callao, y además tiene el Ministerio de Transportes. 4 equipos de técnicos están trabajando en lo que se va a hacer en el transporte, porque ¿qué va a pasar en el transporte? Tenemos un rango de soluciones. El rango de soluciones, ¿dónde empieza? Donde empieza en que el transportista se desentiende del problema, le pone una máscara de minero a sus empleados y cuántos entren y cómo entren en sus vehículos no es importante para ellos, lo importante es que les paguen, ¿no? Y eso es imposible que pase, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora en general, la recomendación ha sido que el transporte vaya pues con la mitad de la capacidad de transporte de pasajeros, de tal manera que minimicemos los modelos de contaminación. Entonces, si empezamos a bajar la cantidad de pasajeros transportado, entonces, ¿qué va a pasar? Los pagos que hacen los usuarios no van a alcanzar para sostener la operación del transporte. Y los transportistas no son, pues, o sea, Bill Gates o son, pues, una asociación de filántropos. Son personas que quieren ganar dinero y si no quieren ganar dinero, por lo menos quieren sostenerse económicamente bien. Entonces, en esa medida, alguien tiene que pagar ese tipo de necesidad, de servicio público de primera necesidad. Porque entendamos que el transporte es una actividad que respalda cualquier otra actividad. O sea, si estamos pensando en volver a trabajar, si estamos pensando en volver a que en algún tiempo a que se regrese a los deliveries, por ejemplo. Se necesita de transporte. Y el transporte no debe ser, pues, un lugar donde uno se exponga a una contaminación. Entonces, alguien va a tener que resolver ese problema. Así como cuando las personas no han podido trabajar porque ha habido un toque de queda, porque ha habido una restricción en la circulación y el Estado ha asistido, ¿no?, a cada uno con 700 soles, entonces tiene que haber también lo mismo para el transporte. Entonces tenemos que llegar acá a una solución que también esté enfocado de repente al subsidio. No digo que sea la respuesta exacta, pero sí de repente al subsidio. ¿Por qué? Porque en Lima ya se está subsidiando. O sea, en Lima el tren eléctrico está subsidiado. Y no con el COVID, sino desde siempre. Entonces, los limeños sí tienen un sistema que nosotros les pagamos, ¿no? Pero subsidiado. Entonces, ahora, nosotros necesitamos cuidar nuestra salud. Nosotros no queremos trenes de lujo, no, sino queremos un sistema de transporte que nos permita, que nos dé cierta seguridad. Nunca va a haber una seguridad de 100%, pero que nos dé cierta seguridad, y eso no se va a lograr si empezamos a hablar lo que tú has dicho en la presentación del programa, que ya están empezando a pensar que es un sol 50. O sea, a personas que no han cobrado o que no han tenido actividad para hacerse de fondos, encima le vas a aumentar los gastos del transporte, esto no va a funcionar. Y entonces, imagínate que además tú has hablado de un sol 50. Un sol 50 sería rebajar, si con un sol, o sea, se estaban sosteniendo porque llevaban el bus completo, si cuesta un sol 50, simplemente tendrían que sacar un tercio de lo que llevaban. Pero claro, lo que las normas establecen a simple vista es que lleven menos de la mitad. Entonces, si tú revisas los ingresos a menos de la mitad, estarías hablando que el pasaje tiene que subir 2 o 3 veces. Entonces, estaríamos hablando de que subas a 2 o 3 soles. A ver, Elvis, aterricemos un poco en Arequipa, hagamos ese ensayo, ¿no? Así como estaba diseñado el CIP, con unas troncales, unas líneas alimentadoras, no sé qué, vehículos un poquito más chiquitos,
Ya las combis, digamos, estaban fuera de todo plan, pero ahora con muchísima mayor razón eso ya no va a existir, ¿no? Entonces, es cierto que en la mayoría de países de... Aló, no escucho, tengo problemas con el retorno. Aló, no puedo escucharte. Ahora sí. ¿Me puedes escuchar? Ahora un poco mejor, pero a ver, podrías... Ok, bueno, voy a hablar más fuerte. Te preguntaba que tratemos de aterrizar un poco Ya. y, y tratar de ensayar cómo va a ser nuestro transporte en Arequipa en los próximos 2 años. De hecho, hay que rediseñar el gran proyecto de transporte que era súper sencillo. O sea, de nuevo con el centro, en el centro histórico, ¿no? Esos flujos van a la gente le va a costar más dinero moverse de un lugar a otro, todos tenemos que movernos menos posible, no solamente por salud, por economía, ¿no? Entonces, va a tener que cambiar el modelo de transporte. Y en Arequipa, que estamos tan precarios en todo, no sé cómo, cuáles serían los grandes directrices para empezar a pensar en un nuevo modelo de transporte urbano. Mira, tienes razón cuando me estás escuchando bien, ¿no? Creo que había algún problema. ¿Me escuchas bien? Aló, aló, Mabel, ¿me estás escuchando? Disculpa. Aló, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ya, entonces, Mabel, mira, como tú planteas bien, o sea, aquí hay un tema de coyuntura. Entonces, la coyuntura, yo entiendo de que en este momento, lo que yo trataba de decir era de que no vamos a tener ninguna ayuda para resolver los problemas inmediatos de transporte y así es que la municipalidad ya debería tener un plan de cómo va a hacer para que funcione el transporte desde el 24 de mayo que se levanta la restricción de confinamiento, alguien debe tener, o sea, nadie está hablando en Arequipa de cómo va a ser en este momento la solución de eso, y si no se tiene claro cómo se va a operar, quién va a desinfectar los buses, quién va a pagar el costo de la desinfección, cómo van a ser los protocolos de que los pasajeros aborden el servicio, cómo va a ser la sanción si es que si el bus se llena más de cierta cantidad o cierto porcentaje de capacidad. Entonces, nada de eso se ha hablado ahora en Arequipa. Entonces, nosotros tenemos el derecho de decirle al gerente de transportes, al gerente del CID, al alcalde de la ciudad, señor alcalde, ¿cómo va a movilizar usted a las personas en el transporte público? Y eso no se ha hablado. Y eso no va a hablar nadie de Lima. No va a venir una directiva de Lima para que se diga cómo se hace eso. Y tienen que hablarlo. Y es más, Arequipa está mucho más grave que Lima porque en Arequipa, a diferencia de Lima, han cortado el servicio de transporte público. Y eso tiene que verse, tiene que hablarse. Nadie habla de eso. Es bueno que, o sea, estamos viendo contigo ahora, porque yo no escuchaba a nadie que esté hablando sobre ese grave problema que tenemos en la ciudad, porque estamos sin transporte y nadie dice cómo va a funcionar el tema. Y entonces no esperemos de que se abra y empiecen a trabajar como se pueda, la gente se infecte en el sistema de transporte, muera más gente porque hay irresponsabilidad de cómo se debe trabajar el transporte. Eso como para cerrar la parte anterior. Y lo que tú planteas sí es cierto, cómo vamos a trabajar aquí el tema en 3 años, cómo va a funcionar el SIL. Cierto, necesitamos, primero, con todo lo que ha pasado, se han firmado contratos por cierta cantidad de cuencas de servicio de transporte, ¿no? Y eso hace que la situación sea
un poco más manejable, porque no se han firmado por rutas que al final de cuentas sería más difícil modificar contratos, hacer valoraciones de rendimiento de determinadas rutas, sino ahora es por áreas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras lo que tú dices es cierto. Entonces tenemos que redefinir, tiene que haber un nuevo estudio para calibrar nuevamente el modelo de transporte, porque el modelo de transporte que tiene el CID, que se ha firmado en el CID, es un modelo que tiene 10 años. O sea, acordémonos que esa ordenanza donde se han creado las rutas y las cuencas de transportes no se ha hecho el año pasado, no se ha hecho hace 2 años, se ha hecho hace 10 años. Se ha hecho entonces, ¿para qué? Para otra ciudad. La ciudad de Quito es dinámica, no es la ciudad de hace 10 años. Entonces, para empezar, si el modelo que se ha contratado no corresponde a la realidad, tiene que haber una recalibración del sistema. Una vez recalibrado el sistema, establecido cuál es el origen-destino, cuál es la demanda real que tiene esta ciudad, tendrá que hacerse por los ajustes. De repente van a tener que variarse los límites de cuencas, van a tener que unirse cuencas, entonces, y ahí va a tener que tocarse los contratos que están firmando. Eso por un lado, que es un tema técnico, un tema de modelación y de ajuste de cómo va a ser el servicio que necesita esta ciudad en el transporte urbano para soportar todas las actividades que tiene esta ciudad. Pero hay otro tema adicional que es el modelo empresarial. En este momento, por ejemplo, no son muchas empresas, Mabel, son alrededor de 10 empresas, llegarán pues a 12 máximo. Entonces, debería habernos informado a la municipalidad cuántas de estas empresas ya están, por ejemplo, dando la suspensión perfecta a sus conductores, ¿no? ¿Cómo están trabajando sus planillas? ¿No? ¿Cómo van sus inversiones? ¿Están cumpliendo o no con la compra de buses para, dentro de este periodo, 2 años, cumplir con el periodo de transición para entrar al nuevo esquema de operación? Entonces, hay una serie de temas que no se están hablando, que se necesitan conocer. Y hacerles una invocación muy especial, muy urgente al alcalde y su equipo de transportes. Tienen que abordar el problema. No va a haber comando COVID. El comando COVID no les va a dar una milésima de idea de qué hay que hacer con el transporte. Es más, el comando COVID lo que ha hecho de manera, totalmente, para mí, un poco apresurada, es, se está contaminando el sistema de transporte. Lo corto. La forma de resolver los problemas no del es la transporte en la solución, ciudad. claro. Están mandando a la gente a que camine en la calle, que se junte más. Entonces, estamos hablando de que el problema de transporte, si no se trabaja en estudiarlo, si no se trabaja en concertar con los operadores, con los representantes de los usuarios, con la autoridad, no vamos a tener ninguna ayuda y vamos a llegar tarde y vamos a empezar a improvisar. Y esta improvisación, en este caso, cuesta vidas. Así es. Bueno, Elvis, el tema es realmente amplio. Espero que podamos tener una nueva conversación con de repente algunas ideas más concretas en función a lo que puede hacer el municipio, que es efectivamente, como tú dices, el llamado a resolver, a dar las pautas, a resolver, no creo que pueda resolver nadie los problemas que tenemos, pero a dar las primeras pautas para ir recuperando este servicio que, como tú dices, es requisito para poder iniciar las actividades económicas. Te agradezco por atender nuestro llamado y espero que podamos seguir conversando. Un gusto haberte saludado, Mabel. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos, esa es la situación. Yo no les había mencionado la encuesta que tenemos al inicio que le hemos puesto al inicio del programa. Y la pregunta es, ¿con la ampliación de la cuarentena se logrará aplanar la curva de contagios por coronavirus? Para que nos respondan si sí o si no.